Hola gente con cultura, yo soy Saúl. Yo soy Fabio. El día de hoy hablaremos acerca de un filósofo muy importante. Así es, no se trata ni de Schopenhauer, ni de Nietzsche, ni de Voltaire. Estamos hablando de nada más y nada menos que el gran Dominico Santo Tomás de Aquino. Vamos a conocerlo. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, Italia, en el año 1225. Fue el último de 9 hermanos. Su padre, Landolfo, era descendiente de los condes de Aquino y estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti. Cumplidos los 5 años, recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino, de la que un tío suyo era el superior. Luego continuó su educación en la Universidad de Nápoles, donde tuvo por primera vez contacto con los principios de la lógica aristotélica. Asimismo, el contacto con Fray Juan de San Juliano fue la causa de que a sus 16 años frecuentase la comunidad de los hermanos de la Orden de Predicadores, a la que ingresó finalmente a la edad de 19 años. Por indicación del venerable Juan de Wildeshausen el Teutónico, maestro de la orden, termina sus estudios en París y Colonia bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles, el filósofo de la razón. Entre sus compañeros estaba Buenaventura de Fidanza, con quien mantuvo una singular relación de amistad y de cierta polémica intelectual. Antes de que Tomás acabara los estudios, Alberto Magno, sorprendido por el entendimiento de su alumno napolitano, le encargará un acto escolástico, y a sus fortísimos argumentos el púlpito responde con perfecta distinción. Deshaciendo el discurso de su maestro y futuro doctor de la iglesia, este dijo a la asamblea: «Vosotros llamáis a este el buey mudo, pero yo os aseguro que este buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el mundo entero». A los 31 años, Tomás de Aquino es maestro de la Cátedra de Teología de París, es decir, hacia 1256. En él, la palabra de Dios, en la Escritura, tiene la primacía sobre las otras ciencias, y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Mientras permanece en París, Tomás y los hermanos predicadores elaboran, en comunidad, filosofía y teología, para después hacerla presente en la universidad. Tomás es llamado a Valenciennes, junto con Alberto Magno y Pedro de Tarenteis, futuro Papa Inocencio V, para organizar los estudios de la Orden Dominica. Estuvo durante un periodo de 10 años enseñando en Nápoles, Orvieto, Roma y Viterbo. En esta época, Tomás termina la Summa contra Gentiles. También encargó la traducción de numerosas obras de Aristóteles a su amigo erudito Guillermo de Borbey, con el fin de evitar errores de interpretación cometidos por los árabes. Asimismo, comienza en este tiempo la producción de su máxima obra, la Summa Theologiae, conocida en español como la Summa Teológica. Es menester señalar que el Papa Urbano IV lo nombró consejero personal y le encargó la Catena Aurea, comentario de los 4 evangelios, el oficio y la misa propios de la solemnidad del Corpus Christi y la revisión de libros sobre la fe en la Santísima Trinidad, atribuido al obispo Nicolás de Durazzo. Posteriormente, el Aquinate fue enviado de vuelta a París, debido a la gran oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina. Esta es su etapa más madura y fecunda, pues se enfrentaría a los idealistas agustinistas, los seculares antimendicantes y los averroístas. Contra estos últimos se desarrolló su gran lucha. Sigerio de Brabante, máxima figura de la Facultad de Artes, había manifestado en sus clases que el hombre no tenía naturaleza espiritual, por lo que la razón podía contradecir la fe sin dejar ambas de ser verdaderas. Tomás le respondería con un opúsculo con el que salió ampliamente victorioso, ya que Sigerio se retractó de muchas cuestiones en su De Anima Intellectiva, y el obispo de París de entonces, Etienne Tempierre, condenaría a los pocos meses hasta 13 cuestiones esenciales del averroísmo. Esto último provocó una gran huelga en la Facultad de Artes.
Terminada su labor en Francia, se le encargó la fundación de un nuevo capítulo provincial en Nápoles, en donde fue recibido como un rey. Tan pronto como comenzó la tercera parte de la Summa Theologiae, tuvo una singular experiencia mística, tras la cual se le haría imposible escribir. Omnia quab script vitrium mihi palae respectum aurum quam vidi relatates sum mihi, que en español quiere decir: me han sido reveladas semejantes cosas que lo que he escrito me parece paja. No obstante, accedió a la invitación del Papa Gregorio X de participar en el segundo concilio de Lyon, pero, de repente, enfermó y tuvieron que acogerle en la abadía de Fossanova. Lamentablemente, Tomás murió haciendo una enérgica profesión de fe el 7 de marzo de 1274. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa de Languedoc. En esta fecha, la Iglesia Católica celebra su fiesta. La importancia y la gravitación política de Santo Tomás de Aquino fue de tal magnitud que aún existen dudas acerca de la causa de su muerte. Ya, loco, date un descanso. Ok. Vamos a hacer una nueva sección. Ok. ¿Te parece? Rápido, pura. Hola chicos, llegó su queridísimo Pingüi. Ciertamente se ha escrito sobre un posible envenenamiento por orden del rey de Sicilia, por Carlos de Anjou, según una afirmación sostenida por Dante Alighieri en la Divina Comedia. Asimismo, después de su muerte, algunas de sus tesis, confundidas entre los averroístas, fueron incluidas en una lista condenatoria presentada por el obispo Tempier en la Universidad de París en 1277. Pero estas condenas, felizmente, fueron levantadas el 14 de febrero de 1325. A pesar de ello, tras varias profecías y milagros documentados por numerosos testimonios, según Eduardo Forment, Tomás de Aquino fue canonizado casi a los 50 años de su muerte, es decir, un 18 de enero de 1323. San Pío V, el 11 de abril de 1567, lo declaró como doctor de la Iglesia, y León XIII, el 4 de agosto de 1880, lo proclamó como patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Tomás de Aquino es uno de los intelectuales más profundos, sistemáticos y fecundos de la historia. Escribió muchas obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad con la que procedía en la explicación de tantas y tan diversas materias. Dio de sí tales muestras arguyendo, discutiendo y respondiendo que, según el sentir de la universidad, solo Dios podía dar tanto ingenio, y así era en verdad. Por toda Europa volaba su fama, llevada por los que en todas partes iban a estudiar a la Sorbona y regresaban a sus tierras cantando la sabiduría del maestro. Sus obras más extensas, consideradas como las más importantes y sistemáticas, son sus 3 síntesis teológicas o sumas: la Summa Theologiae, la Summa contra Gentiles y su Scriptum super sententiis Petri Lombardi. Resulta especialmente conocido por ser uno de los principales introductores de la filosofía de Aristóteles en las corrientes escolásticas del siglo XIII y por representar en su obra una síntesis entre el pensamiento cristiano y el pensamiento crítico del pensamiento aristotélico. Cuéntanos si sabías algo sobre este religioso con filosofía. En algún momento esperamos abrir nuestra sección filosófica. Si quieres verlo, haz crecer nuestra comunidad dándole like y difundiendo el canal. La raíz de la libertad se encuentra en la razón. No hay libertad sino en la verdad.